Gracias por esperarnos. Bienvenido, Fernando. Gracias. Sí, antes que nada, déjame que le agradezca a Giselle Kruger, que acaba de publicar este libro, se llama Mala Sangre. Te digo, lees. Giselle es periodista y es productora de A24 y de América, hemos trabajado juntos también. Lees la contratapa y tenés que empezar a leer el libro. La cosa... Mirá, la familia puede ser un lugar aterrador. No, está muy bueno, así que, bueno, mucha suerte con el lanzamiento y gracias por el libro. Fernando, ayer yo hablaba, no sé si con Mariano o con Bernardo, igual lo hablamos todo el tiempo acá, ¿no? Como frente a las elecciones y a lo que pasó y a lo que se está viendo, irrumpe, por supuesto, una figura como la de Milei, que llega con un discurso y con un mensaje contra la casta política. Desde la oposición te dice es antisistema. Y por supuesto hay toda una gran campaña basado fundamentalmente en los cambios que propone. Entonces digo, hablemos por qué, llevarlo esto a cualquier orden, ¿eh? ¿Por qué si algo no funciona igual nos cuesta cambiar? Lo primero que uno puede responder a tu planteo es que no nos gusta reconocer, en líneas generales voy a responder. Sí, olvídate, Sí, pues yo tomé el ejemplo de la política, pero en general digo. Pero digo, no, en general no nos gusta reconocer que prácticamente todas las decisiones que tomamos en nuestra existencia, un poco más, un poco menos, serán más importantes, menos importantes dichas decisiones, lo que más motoriza nuestra acción es la vivencia de lo que creemos que sucede. Y la vivencia, y es una palabra que elijo a propósito, la vivencia motoriza las emociones y a las emociones las tratamos de complementar con argumentos racionales. O sea, ¿a dónde voy? Prácticamente todas las decisiones, y particularmente la que estamos ahora, son preferentemente emocionales. ¿Qué quiero decirte con esto? Y no nos gusta reconocer porque todos pensamos que somos racionales, y sobre todo al momento de elegir decisiones importantes y un presidente, un gobierno. Cuando digo vivencial, ¿qué significa vivenciar? Es la vivencia absolutamente subjetiva con la cual uno carga de importancia a los hechos. Esto es tan primario. ¿Y a qué hechos? ¿A cuáles hechos? Al hecho que predomina en la existencia son los cambios. Los cambios, y tu pregunta, Antonio, es absolutamente primigenia, es primaria, es de raíz. Te voy a dar una metáfora basada en un hecho real. El primer cambio que existe en el ser humano, ¿cuál es? La salida del vientre materno, que es un lugar de completa protección, aunque se esté metaforizado y tenga cierto romanticismo, lo que digo, pero es un hecho real y concreto que el primer... Trauma, brutal. Viste, uno trata de evitarlo. Puede ser un trauma brutal, un poquito como dijiste recién en la contratapa del libro. Una familia puede llegar a ser aterradora. Entonces, ya se sabe que uno, como eventualmente dicho cambio puede ser muy displacentero, se trata todo de hacerlo más placentero. Pero la realidad, metáfora y romanticismo aparte, que es tan de raíz la pregunta, es tan conceptualmente primigenia tu pregunta, que lo primero que sucede en nuestra vida es el cambio. Y, no en vano, Dios o la madre naturaleza ha hecho que nuestra contextura del sistema nervioso tenga fundamentalmente dos posibilidades de acción frente a la vida, que es resolver lo que creemos que es una amenaza o lo que percibimos como una amenaza, o resolver aquello que creemos o percibimos como un bienestar. Nuestro sistema neurológico, psicológico y de personalidad tiene estas dos posibilidades de acomodamiento, y en el medio un degradé, por supuesto. Pero quiero decir, de un lado accionamos ante lo que presumimos como amenazante. Perdón, me voy a rectificar. De un lado reaccionamos frente a aquello que vivenciamos como amenazante, y del otro lado nos acomodamos frente a aquello que vivenciamos como placentero. Entonces, es tan importante tu pregunta, tan importante que hemos referido una metáfora, la metáfora del nacimiento, y la otra es una realidad del sistema nervioso que está preparado para responder esa pregunta. El cambio puede ser muy favorable a nuestra vida, pero mucho, mucho más importante es si es una amenaza. Y el segundo aspecto para responder a tu pregunta.
Supongamos que vivenciamos algo como muy favorable. La segunda condición psicológica, emocional, biológica, constitutiva, la que querramos denominar, es ¿cuánta energía nos insume esto? La vida no solamente es cambio, desde cambios pequeños o muy importantes, sino que cualquier cosa que decidamos mentalmente, psicológicamente, corporalmente, físicamente, lo que quieras, insume energía. No me refiero a la energía de YPF, que compramos energía de petróleo, no. Energía humana que sale de la fuerza de las mitocondrias, de la energía, de lo que se llama ATP, es algo muy bioquímico, que surge de nuestras propias células. Cualquier cosa que hagamos, amar, odiar, decidir una elección, ir hasta el kiosco, todo presupone un gasto energético. Entonces, hay una natural tendencia a ahorrar energía que por ahí políticamente uno puede poner como en los que son más, menos propensos a los cambios. Pero tiene su lógica, porque... Aun cuando tu estado o lo que te plantees cambiar no está funcionando. O sea, aun cuando desde la más pura racionalidad algo no funciona, aún así tenés miedo a cambiarlo. Mirá, aunque la más pura racionalidad, como dijiste, es una sola. Hay una sola pura racionalidad. Después hay 8.000 millones de percepciones de esa realidad. Una vez más, aunque racionalmente uno pudiera evaluar una situación como mala, lo que sigue moviendo nuestras decisiones fundamentalmente son las vivencias de cómo nosotros percibimos a eso. Quiero hacer un punto ahí en el tema de las vivencias, y yendo con lo que decía Antonio. Milei en estos momentos saca un 30%, es decir, que ese 30% de vivencias son personas que tienen unas determinadas vivencias que adhieren al pensamiento de Milei. Es decir, que adhieren al las propuestas que Milei encarna. Pensamiento, dije. Que adhieren a las emociones que transmite Milei. A las emociones que transmite Milei. ¿El contexto ayudó a que Milei pudiera obtener ese resultado? Digo, ¿el contexto influye en esas decisiones? Porque Antonio es cierto que dice que uno se mantiene conservador. Sí, pero si yo cambio de vivencia, ¿puedo pasar de conservadora a la acción? Absolutamente, claro que sí. Pero, por supuesto, por eso, discúlpame que yo te haya interrumpido, pero no es que uno escucha el pensamiento de un político. Uno básicamente escucha las emociones que nos transmite un político. ¿Por qué? Muy fácil. ¿Por qué el mismo político, si aparece en una foto sonriendo, captura más votos que si el mismo político, la misma persona, aparece neutro, se lo vota menos? Ahora, ¿cómo se hace para...? Porque transmite una emoción. Porque la verdad me parece que no sé si está del todo bueno que nos guiemos a través de las emociones que transmiten los políticos a la hora de votar, sea el político que sea. ¿Cómo se hace para evitar eso, tal vez, para tratar de que no sea solamente lo que vos ves ahí o la cara de alguien que te está sonriendo el que te transmita eso, sino de indagar un poco más, de que te cautive a través de las propuestas o de tal vez pensar, che, estoy en este lugar, no la estoy pasando bien, pero este cambio tal vez es demasiado abrupto o tal vez es demasiado favorable? ¿Cómo sería? Lo primero que quiero decir es, esta descripción es lo que es, digamos. Somos más vivenciales y emocionales que racionales. Es así y tiene su lógica y me parece que en el fondo de la cuestión humana está bien. Por supuesto que cuando tenemos que decidir a los efectos de un conjunto de 45 millones de personas, lo que yo vivencio impacta en el resto, eso está claro. Ahora, yo quiero salir de la política un poco. Yo no te estoy hablando de política. No, pero estamos con... Yo quiero salir del tema elecciones. Digo, ¿por qué una persona, cualquiera de nosotros, teniendo delante algo que es irrefutable como, no sé, como resultados concretos de cualquier tema, ¿por qué mi vivencia puede ser diferente a lo que yo tengo como resultado? Porque si yo veo que hay algo que no me está funcionando, puedo tener una vivencia diferente que implica que yo no busque el cambio. Porque a mí me da la sensación de que cuando algo no funciona, uno lo tiene que cambiar. Muchas veces
tú siempre preguntas eso y yo reitero la respuesta, no porque sea lo único que sé. Lo que pasa es que es primigenia la respuesta. Eso se llama el acostumbramiento que tenemos, la naturalización a las cosas. Uno se acostumbra y el acostumbramiento es vivencial, no es racional. No, está claro. Entonces, esa es la mejor respuesta que puedo darte en este momento. ¿Por qué a pesar de que los soldados en la Primera Guerra Mundial caminaban en las trincheras al lado de los muertos, mutilados? Y porque era una locura esas luchas, donde las luchas de trincheras se avanzaban, en 4 años se avanzó 500 metros. Entonces, quiero decirte... No tenés opción, te están llevando a eso. Tenés la vivencia que no tenés opción. Entiendo muy bien que, bueno, los mataban. Estoy dando un ejemplo extremo. Pero antes de que te maten, vos te autoconvencés por una vivencia de que podés seguir estando en la trinchera. Entonces, volviendo acá. Por ahí me fui muy lejos. ¿Por qué, a pesar de que algo está muy malo, lo seguimos tolerando? Porque hemos logrado, entre comillas, sobrevivir a eso, vivenciándolo como menos amenazante. Sigue siendo la explicación vivencial, Antonio, no es racional. Votamos con menos racionalidad de lo que nos gusta reconocer. Por otro lado, seguramente todo el mundo tiene la plena certeza de que lo que decidimos está bueno. Y alguien podrá argumentar, entre comillas, y complementar una vivencia de que, bueno, estamos mal, pero lo que pasa es que no lo hemos hecho mejor. ¿Me explico? Y lo digo para todos los... Vámonos del país. ¿Por qué algunos matrimonios que son tan malos continúan? Y vos los tenés en el consultorio Costumbre. Bueno, vivencia. Pero pará, sí, o conveniencia. Conveniencia. Bien, pero si vos decís por conveniencia, vos hiciste un análisis racional de la situación y decidiste que te conviene quedarte. Ese es el argumento que va a complementar a la vivencia de que por algún motivo más importante que el racional seguís en un mal matrimonio. Te vuelvo a insistir. El análisis que tú haces es válido y con eso complementás, de alguna manera justificás, das sentido. Que no cambiás. Ahora, la vivencia emocional puede tener que ver en ese caso el matrimonio que plantean, un tema de cierto momento de felicidad que vos aún en ese contexto podés seguir atravesando, viviendo, lo que fuera. Eso es lo emocional. Yo también lo veo por el lado racional, lo veo como Antonio. Es que cuando no nos gusta reconocer que somos menos racionales, o sea, está bueno, no quiero entrar en filosofía, pero porque no nos va a alcanzar y aparte no creo que me pueda explicar bien. Más va a ser un defecto mío que el tiempo. Pero las vivencias, en el fondo, es algo que es evolutivo, es favorable y nos ha hecho crecer como humanidad un montón. O déjame que te dé otro ejemplo. Vos vas a las 5 de la mañana, vamos a poner Malena. Malena va caminando sola a las 5 de la mañana, en un barrio hiper seguro, pero hay 4 o 5 sombras. Y vos decís, estoy bien, no pasa nada, acá nunca ocurrió nada, está la garita ahí, está la garita allá. Y vos tenés la vivencia de que hay 3 personas acechándote. ¿Qué haces? No, yo me voy corriendo. Bueno, eso es vivencial, por más que uno... No, pero eso es racional. Eso es racional. Veo sombras. No. Creo que puedo que estar en peligro, tomo una decisión racional, me voy. Tal vez me expliqué Después mal. Lo vivencial también puede estar, pero yo hice un razonamiento para decidir irme. Hiciste un razonamiento de inteligencia emocional, porque Sí, como puede ser. contrapartida, Sí. vos te estabas diciendo, che, cero lío, yo sé que no hay nadie, no hay modo, ¿me explico? Yo no sé si es el mejor pero vos ejemplo. hablas de una vivencia mía individual. ¿Qué pesa más, la vivencia social en sociedad o la vivencia de la experiencia individual? Porque eso es lo que dice Antonio. Esa es fácil de responder, muy fácil de responder, la vivencia social. Yo pensé Tiene un peso... mayor que el individual. Bueno, lo hablábamos hace cuántos días atrás con lo de Barbie y en el Renacimiento. Claro, tenés razón. La sociedad, nosotros construimos sociedades en la cual entre nosotros nos vamos transmitiendo información. Y eso es mucho, pero muchísimo más importante que la herencia genética, la herencia constitucional. La herencia social determina, por ejemplo, tu fe religiosa. No lo determina tus genes.
Y está harto demostrado. El 95% de las personas, de los hijos, tenemos la misma fe religiosa que nuestros padres y no se explica por los genes, se explica por la sociedad familiar en la cual te has crecido. La vivencia, la herencia social tiene harto más impacto que la individual, incluso la genética. Fernando, muchas gracias. Al contrario. Nos vemos mañana, como siempre a las 6 de la mañana. Se quedan con Pamela también como cada mañana con Desayuno.